En estos 9 ejercicios se van a explicar los despejes que tienen que ver con las fórmulas de los ángulos y las diagonales, tanto con su procedimiento completo como con calculadora Casio. Así que no se lo pierda. Ahora lo que vamos a revisar aquí son los típicos ejercicios de despeje de las fórmulas, donde con las fórmulas conocidas de los ángulos y las diagonales, nosotros tenemos que averiguar el nombre del polígono. ¿Por qué es importante eso? Porque más adelante hay ejercicios más complejos donde necesitamos esto como un primer paso para luego hacer otras cosas. Entonces ustedes van a ver que aquí nos dan la información o de ángulos o de diagonales. ¿Ok? Veamos el primer caso. Si en un polígono regular, que yo no sé cuál es, la medida de uno de los ángulos internos es 140. Entonces me preguntan por el nombre del polígono. Aquí el dato súper importante es saber que me están hablando de ángulos internos, o sea, de un ángulo interno. Y esa fórmula ustedes la conocen, que la medida del ángulo interno es 180 por n-2 dividido con n. Me están dando que un ángulo interno es 140 grados. Y mi incógnita es saber el nombre del polígono, pero eso lo voy a saber hasta que yo sepa la n, o sea, cuántos lados tiene. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? No es cambiar esta n, más bien es utilizar este 140, que es un ángulo interno. O sea, este 140 es este dato que está aquí, el resultado, por así decirlo. Por lo tanto, este 140 yo lo voy a plantear como un resultado y lo que vamos a resolver es una ecuación. Vamos a hacer un despeje. Y todos estos ejercicios van a ser así, un despeje. Ahora, ¿dónde colocar el 140? ¿A la izquierda o a la derecha? Donde ustedes quieran. Pero uno como que por costumbre lo acomoda a la derecha. Creo que es lo que se hace en la mayoría de los casos. Y a partir de acá, ustedes tienen muchas alternativas para llegar al valor de la n. Voy a explicarlo de la manera más como tradicional, aunque tal vez no la 100%, ¿verdad?, correcta matemáticamente hablando. Ya tengo yo otros videos donde explico esto como tiene que ser, pero en este caso vamos a lo práctico. En este caso entonces tenemos que hay que despejar la n y el primer movimiento será quitar esta n de acá. Está dividiendo y ella va a terminar multiplicando. Ustedes van a ver que siempre se aplica la operación contraria. Entonces 180 por n-2 es igual a 140n. En eso es lo que vamos a terminar. Para los que recuerdan, el paso real es multiplicar por n y multiplicar por n para que esto desaparezca. ¿Ok? Eso fue lo que realmente sucedió. Ahora, algebraicamente yo tengo que resolver aquí 180 por n y 180 por 2. Entonces 180 por n, 180n, menos 180 por 2, 360. Y eso es igual a 140n. Ya la ecuación cada vez me va quedando como más simple, ¿verdad? Más pequeña. En el proceso de resolver una ecuación lineal, uno necesita que las variables estén juntas para que quede un solo término. Entonces, este 140 va a terminar quedando de este lado. No es que el 140n pega un brinco. Él termina quedando de este lado y al contrario, si aquí está positivo, termina quedando negativo. Y el 360 va a terminar quedando de este lado, al contrario, si está negativo va a quedar positivo. Por ejemplo, ¿por qué el 140n termina quedando de este lado? Por la misma regla, por lo que expliqué hace un rato, por equilibrar, si yo resto 140n para que desaparezca este lado, yo tengo que restar aquí 140n también.
Lo mismo le va a pasar al 360. Se le suma aquí 360, pero se le suma al otro lado y por eso termina quedando allá. Al final de cuentas lo que nos interesa es que el 140 quede restando por acá y el 360 quede a la derecha positivo. Para resolver, y voy a seguir aquí, resolver los semejantes, 180 menos 140, 40n es igual a 360. Y por último, ese 40 que está multiplicando termina quedando dividiendo al otro lado. O como se dice popularmente, pasar de multiplicar a dividir, entre comillas, ¿verdad? 360 entre 40. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque yo divido 40 de este lado y divido 40. Lo que pasa a la izquierda pasa a la derecha. Entonces, como aquí había 40 dividiendo, se cancela con este. Por eso la n queda sola. Y al tener yo este resultado, esta fracción, la resuelvo y me va a dar 9. Por lo tanto, estamos hablando de que el polígono es un nonágono. ¿Ok? Ahora, segunda opción. No sé si ya se las enseñaron, pero ustedes pueden digitar esta ecuación en la calculadora Casio. Se las explico con la CladWiz. Nada más que se va a digitar con una X, sino con una N. 180, paréntesis, aquí está la X, menos 2, cerramos paréntesis, y abajo, entre X, eso es igual, y ese igual para sacarlo es alfa calc, no con el igual de abajo, ¿verdad? 140. Cuando ya tenemos la ecuación exactamente como está aquí, entonces shift cal igual. Y vean aquí donde salió x es igual a 9. Esta es una alternativa que van a depender del contexto, ¿verdad? Si el profesor pide desarrollo, hay que demostrarlo, tienen que presentar esto que ven aquí en azul. Si es un ejercicio rápido, pueden utilizar la calculadora, pero igual consulten a su profesor si lo pueden utilizar o no. Y así quedamos entonces ya con este primer ejercicio. ¿Cuál es el polígono regular donde cada ángulo central mide 36? Ok, nos preguntan por un polígono regular desconocido en este momento. Solamente tenemos que la medida de su ángulo central, o sea, de cada uno de ese polígono, es de 36 grados. Ok, eso es lo que hay. Ahora me están hablando del ángulo central. La medida del ángulo central se calcula con la fórmula 360 entre n. Por lo tanto, yo voy a utilizar este 36 como un resultado porque es un ángulo central. Lo pueden colocar a la izquierda o a la derecha. Entonces 360 n me tiene que dar 36. Esta se resuelve muy fácil de la manera tradicional. Es casi como memorizarse este paso tanto para ángulo central como para ángulo externo, que es la misma fórmula. La n yo la necesito despejada y no en esta posición donde está. Entonces el despeje de esto, como les digo, muy mecánicamente es pasar la n donde está el 36 y pasar el 36 donde está la n, para que me quede 360 entre 36 igual a n. Se resuelve la división o la simplificación para que n me quede igual a 10. Por lo tanto, me estaban hablando del decágono. Y listo. Este despeje es muy fácil, se lo pueden casi que memorizar. Ya si uno se pone, ¿verdad?, muy al detalle de las cosas, esta n, al multiplicarse la expresión en ambos lados por la n, hace que esto desaparezca. Y vea lo que me está quedando ahí. 360 es igual a 36n. Y luego, para quitar este 36,
divido entre 36 y divido entre 36. Así ya la n queda sola, como quedó aquí, y 360, perdón, dividido entre 36. Y ahí me queda el 10. Pero a veces no hay que complicarse mucho, ¿verdad? Con solo saberse este paso, ya podemos resolver fácilmente acá. Y esto, si lo quieren digitar en la calculadora, como se explicó en el ejercicio A, lo pueden hacer. Pero creo que se dura más digitando en calculadora que recordar que esto es un simple intercambio, una división y listo. ¿Cuál es el polígono regular donde se pueden trazar 13 diagonales desde un vértice? Ok, nuevamente, nos preguntan por un polígono donde el dato que me dan son 13 diagonales desde un vértice. Esa, en mi caso, ¿verdad?, la tengo identificado como D minúscula, cuya fórmula, diagonales desde un vértice, sería n-3. Entonces quiere decir que este 13 es el resultado. Y lo podemos poner a la izquierda o a la derecha. El planteo sería n-3 me va a dar como resultado 13. Y de esta manera, el 3 que está en resta es el que yo tengo que quitar. Y si ustedes se acuerdan del paso tradicional, ¿qué es lo que se dice popularmente? El 13 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Y digamos que ya. Y está bien. Con eso resolvemos. Y n es igual a 16. Y listo. Pero realmente, ¿verdad? La realidad de eso es que para equilibrar, yo sumo 3 de este lado y sumo 3 de este otro. Para que esto desaparezca, la n me quede sola y esta suma es la que ustedes vieron acá. Pero si ustedes recuerdan y manejan muy bien esas reglas clásicas de lo que está restando a sumar, sumar a restar, etc., y siempre ha salido bien, pues bueno, adelante. ¿Cuál es el polígono? 16 lados. Hexadecágono. Consulten a su profesor, ¿verdad?, cuál es la lista de nombres que manejan, porque hay docentes que llegan hasta cierta cantidad de lados del polígono o a veces ponen más. Entonces siempre tengan claro hasta qué valor de n les puede preguntar el profesor por un nombre, ¿ok? Porque puede ser que les pidan el de 20 lados, por ejemplo, ¿verdad? Algunos profesores lo dan, otros no. Entonces siempre tengan claridad en eso. Si en un polígono regular se pueden trazar 54 diagonales en total, ¿cuál es ese polígono? Bueno, misma mecánica, ¿verdad? No sabemos qué polígono es. Nos dan un dato que ahorita son 54 diagonales en total, que para eso vamos a necesitar la fórmula del total de diagonales, que es esta, que ustedes se la tienen que saber o posiblemente se las faciliten en el examen. Ya eso dependerá de cada docente. Ok, como han venido viendo la mecánica, este 54, que es el total de diagonales, se va a utilizar como un resultado. Por lo tanto, en el planteo de la ecuación que nos va a quedar, y como ya han visto que mi costumbre es colocarlo a la derecha, pero ustedes lo pueden colocar a la izquierda. Nuestra incógnita es la n. Y no es la primera vez que la n sale dos veces, pero este ejercicio tiene algo particular. En el momento en que yo empiezo a hacer el desarrollo de esto, nos va a quedar una ecuación diferente a las otras que hemos hecho. Pero bueno, empecemos el proceso de despeje. Lo primero es quitar este 2 de aquí. Y tradicionalmente, ¿qué diríamos? El 2 que está dividiendo no es que pase a multiplicar. No, el 2 que está dividiendo termina multiplicando. ¿Por qué? Porque al multiplicar por 2 en ambos lados, estos se llegan a cancelar y me va a quedar el 2 que están viendo a la derecha.
Lo importante es, está bien, que quede multiplicando. 2 por 54, 108. ¿Ok? Que ese 108 llegue ahí. Y luego, aquí es donde viene el detalle. Aquí hay que hacer una multiplicación tradicional de álgebra, donde n por n va a quedar n al cuadrado menos y n por 3, 3n. Ok, ahora tenemos acá donde confirmamos que es cuadrática, por esto, n al cuadrado. Por lo tanto, la manera de resolver una ecuación cuadrática es tratar primero de representarla o de acomodarla de la forma general: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y para que eso quede así, este 108 es el que yo tengo que acomodar. ¿Qué diríamos tradicionalmente? Que el 108 que está positivo pasa al otro lado negativo. Y está bien, así es como va a terminar quedando. Pero la realidad es que yo ocupo que aquí quede 0. Entonces yo le resto 108 de este lado y también le resto 108 de este lado. Y ese es el que me va a quedar restando, entre comillas. ¿Ok? O el que pasó de sumar a restar o de positivo a negativo. Pero lo importante es esto: que lleguemos aquí igual a 0. Ahora, cuando estamos acá, hay muchas alternativas para llegar a la solución. De hecho, son dos soluciones, porque estamos en una cuadrática, entonces podemos tener hasta dos soluciones. Aquí sí directamente vamos a ir a la calculadora Casio. Cada quien tiene que manejar cómo llegar a su modo de ecuación. En el caso de la CladWiz sería menú, presionamos el de negativo para llegar a este menú de acá, elegimos 2 y luego otra vez 2. O sea, menú, negativo, 2, 2. Esa es la combinación en este tipo de calculadora, para llegar a un lugar donde vamos a ingresar A, B y C. La calculadora gris también tiene esa forma, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen que saber cómo llegar, que le consultan al profesor la combinación y siempre van a llegar al A, B y C. Estos valores de A, B y C ustedes tienen que saber identificarlos muy bien. El coeficiente A es el que está aquí con el n al cuadrado, que es un 1. El coeficiente B es el que está con n a la 1, que sería 3 negativo. Y el coeficiente C, en este caso sería este 108, y tenemos que ponerlo negativo por el menos que tiene a la izquierda. Esos son los valores que vamos a ingresar aquí. Ingresamos, nos están pidiendo el primero, el que está con el x a la 2, ponemos el 1, le damos igual. Ahora vea que nos piden el segundo, que es 3 negativo, ponemos menos 3. Y el C, menos 108. Para estos casos es lo mismo utilizar el menos que el formal negativo que está aquí. Cuando ya tenemos los valores, presionamos igual y me va a salir x1. x1 representa la primera solución, que aquí sería n1, es 12. Le volvemos a dar igual y x2, que para nuestro ejercicio sería n2, es 9 negativo. Por lo tanto, ya tenemos nosotros la respuesta. De las dos soluciones, la que me sirve a mí es la solución positiva. Siempre, siempre que les den el total de diagonales para averiguar el polígono y ustedes hacen este procedimiento, de las dos soluciones, bueno, las dos soluciones deben de ser enteras, pero la que me sirve es la solución positiva. Entonces ya con eso sé que me están hablando del dodecágono. Y listo. Entonces, siempre que nos den el total de diagonales, vamos a terminar planteando algo así. Este es el valor que va a cambiar. Todo el proceso lo mismo. Y vamos a terminar resolviendo una ecuación cuadrática, donde la solución que me interesa va a ser la solución positiva.
Si la suma de los ángulos internos de un polígono regular es 900, ¿cuál es el nombre del polígono? Si se han dado cuenta, en cada ejercicio hacemos una fórmula diferente. Ok, la suma de los ángulos internos, en este caso, es de 900. La fórmula de la suma de los ángulos internos es 180 por n-2. Y necesitamos saber el nombre del polígono, pero para eso ocupo saber el n, o sea, cuántos lados tiene. Ya por mecánica general, este dato que me están dando ya sabemos que es este resultado. Resultado que pueden plantearlo a la izquierda o a la derecha de la fórmula. Yo siempre los voy a plantear a la derecha. Ponemos aquí igual 900. Y ahora tengo que hacer el despeje, pero en este caso es un despeje como más rápido, más pequeño. Empezamos multiplicando 180 por n, 180n, menos 180 por 2, 360, y eso es igual a 900. Vea que me quedó una ecuación lineal muy básica, donde hay que despejar esta n, o sea que este 180 tiene que desaparecer y lo mismo este 360. Ok, si ustedes manejan los pasos tradicionales, ¿qué diríamos? El 360 que está restando pasa al otro lado a sumar. Ok, pero ¿por qué sucede eso? Porque cuando yo quiero quitar ese valor y equilibro la ecuación, sumo 360 aquí para que ellos desaparezcan y sumo 360 de este lado. Ese es el que me va a quedar entre comillas sumando. Entonces 180n es igual a 900 más 360. Pero si ustedes manejan muy bien lo que está restando pasa a sumar, pues adelante, ¿verdad? Realizan la suma a la derecha, que eso nos da 1260. Y el último paso es quitar ese 180. ¿Qué diríamos tradicionalmente? El 180 que está multiplicando pasa a dividir. Y sí, al final de cuentas va a quedar dividiendo. Pero la realidad es que al yo dividir 180 aquí para que desaparezca y la n quede sola, el 180 va a quedar dividiendo también al otro lado. Porque lo que haga a la izquierda, tengo que hacer a la derecha. En fin, esto es lo que tiene que quedar. Y esto es lo que hay que resolver, la división de 1260 con 180. Si no se saben esa división, entonces mejor la hacemos para tener certeza. Y eso nos dio 7. Por lo tanto, el nombre del polígono, nosotros estábamos trabajando en un heptágono regular. Y por último, para practicar esta fórmula aquí en la calculadora, recuerden que estas ecuaciones lineales las podemos digitar. 180 paréntesis, en lugar de la n ponemos la x, x menos 2, cerramos paréntesis, igual que se saca con alfa calc 900, y no cometan el error de venir a darle igual. Para sacar la solución, la combinación es shift calc igual, y vean aquí donde apareció que x es igual a 7. El mismo 7 que tenemos acá. ¿Pueden utilizar o no esto? Depende de su profesor. Consulten a ver si pueden hacerlo directo o tienen que demostrar cómo se llega a la solución. Así que no dejen de consultar ese detalle. Y por último, ¿cuál es el polígono regular? Donde cada uno de sus ángulos externos mide 24. Esto es casi una réplica de uno que hicimos hace un rato, porque nos preguntan por el polígono regular, donde la medida del ángulo externo de ese polígono, cada uno de ellos mide 24 grados, y la fórmula del ángulo externo es 360 entre n. Por mecánica repetitiva en todo este rato, ¿verdad?, que hemos estado trabajando,
ya sabemos que este 24 termina siendo un resultado. O sea, 360n es igual a 24 y hay que averiguar el valor de la n. Donde aquí, por simplicidad, ¿verdad? Por tratar de hacerlo rápido, este es muy mecánico y no lo podemos aprender, que es por intercambio. El 24 pasa a dividir y el n pasa a multiplicar, cambian de posición, quedando de esta manera. Por lo tanto, la cantidad de lados va a resultar de la división 360 entre 24, que son 15. N vale 15, por lo tanto estamos ante un pentadecágono. Y ejercicio resuelto. ¿Pueden utilizar la calculadora? Sí, la pueden utilizar para digitar esto, como lo hicimos en el ejercicio anterior, pero duramos más digitando y entrando al modo que intercambiando y haciendo esta división, me parece a mí. Pero ustedes, si quieren hacerlo de esa manera, pueden intentarlo. Si un ángulo externo de un polígono regular mide 120 grados, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en ese polígono? Ok, ya empezamos a aumentar un poquitito el nivel, porque la pregunta principal es ¿cuántas diagonales se pueden trazar en el polígono en total? Y nosotros sabemos cuál es esa fórmula. Diagonales n por n menos 3 dividido por 2. Pero la pregunta es, ¿me dijeron el polígono? No, no me lo dijeron. Yo lo único que sé es, y viene al inicio, que un ángulo externo de un polígono es de 120. ¿Lo ven? Entonces, ese es el típico ejercicio de doble fórmula. Porque no me dicen de qué polígono es, solamente me dan un dato para luego yo aplicar una fórmula. No únicamente decir el nombre del polígono, sino hacer algo más. ¿Ok? La medida del ángulo externo es 120, entonces tengo que utilizar la fórmula del ángulo externo, que es 360 entre n. Por lo tanto, ya por mecánica conocida, y empezamos aquí a la izquierda, 360 entre n es igual a 120. ¿Cuánto vale n? ¿Recuerdan cómo hacíamos este proceso? Un simple intercambio era. La n pasa donde está el 120 y el 120 termina quedando donde está la n. Cuando ustedes dividen 360 entre 120, les va a quedar un 3. Quiere decir que estamos hablando de un triángulo. Y si ustedes recuerdan la teoría o recuerdan la figura, ya pueden contestar la pregunta. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en ese polígono? ¿En un triángulo se pueden trazar diagonales? No, ¿verdad? Ustedes arrancan en cualquier vértice y yo no puedo llegar a otro vértice por dentro de la figura. Entonces la respuesta a este ejercicio es: no se pueden trazar diagonales. Ahora, ¿y si hago la fórmula? La fórmula me lo demuestra muy fácil. Diagonales es igual a 3, paréntesis, 3 menos 3 dividido por 2. Cuando ustedes hacen 3 menos 3 va a dar 0. Multiplicado por este 3 da 0. Y dividido por 2 termina dando 0. O sea, si yo agarro este 3 y lo sustituyo aquí, nos va a dar un resultado de total de diagonales 0. Y esa es la respuesta del ejercicio. No se pueden trazar, o simplemente el triángulo tiene 0 diagonales. Pero vean la mecánica, es lo más importante. Agarrar la información que hay, despejar para saber de qué polígono me están hablando y luego ahora sí responder a la pregunta principal del ejercicio.
Si la medida de un ángulo interno es 120 grados, ¿cuánto mide la suma de sus ángulos internos? Ok. Es fácil, pero al mismo tiempo hay una traba. Porque yo sé que el ángulo interno mide 120, pero me piden la suma de estos internos. O sea, tengo que multiplicar el 120 por una cantidad que yo todavía no sé porque no sé de qué polígono me están hablando. Y esa es la incógnita inicial. Si la medida de un ángulo interno es de 120 y la fórmula de la medida del ángulo interno es 180 por n-2 entre n, utilicemos esta información para saber de qué polígono me están hablando y luego averiguar la suma de los ángulos internos, cuya fórmula es 180 por n-2, o por deducción, que ahorita al final hablamos de eso. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la información original, 180 por n-2 entre n igual a 120. Ya esto fue explicado con detalle anteriormente. De una manera muy rápida, esta n terminaba multiplicando por aquí, ¿verdad? Entonces va a quedar 120n. Aquí hay que resolver algebraicamente. 180 por n, 180n menos 180 por 2, 360. Luego, este valor termina quedando a la izquierda al signo contrario y este 360 termina quedando a la derecha también de signo contrario. 180n menos 120n es igual a 360. Hacemos la resta de las n, 180 menos 120, 60n, y eso es igual a 360. ¿Para qué? Para que el 60 que está multiplicando termine dividiendo, y la división de 360 entre 60 da 6. Por lo tanto, estamos hablando de un hexágono. Ya sabiendo que es un hexágono, contestar la pregunta principal tienen dos caminos. Agarran este 6 y como es la suma de los internos y ya yo tengo que un interno es 120, lo único que podrían hacer es multiplicar 6 por 120 y listo. Pero siempre y cuando sea este molde de pregunta. Normalmente nosotros tomaríamos la fórmula, suma de la medida de los ángulos internos, y la sustituimos. 180 por n, que es 6, n-2, y pueden comprobar que esta operación, se las voy a digitar, ¿verdad? Para que nunca perdamos detalle de la digitación. 180, abren el paréntesis, 6 menos 2, y eso nos va a dar 720 grados. Esa es la respuesta final al ejercicio. Recordemos la pregunta. Si la medida de un ángulo interno es 120, que fue el dato que pusimos acá, para terminar sabiendo de que era un hexágono, ¿cuánto mide la suma de sus internos? Ok, si tiene 6 lados y cada uno de los ángulos internos mide 120, 6 por 120, 720, o sustituyendo la fórmula. Ustedes deciden ese final cómo hacerlo. Si en un polígono regular se pueden trazar en total 20 diagonales, y ojo, en total 20 diagonales, ¿cuánto mide cada ángulo interno de ese polígono? Ven, yo no sé de qué polígono me están hablando y tengo que averiguarle lo que mide cada ángulo interno. Entonces, tenemos un total de 20 diagonales. Tenemos una fórmula que es n por n-3
dividido por 2. Que ya practicamos, ¿verdad? Cómo hacer con esta información para que luego sepamos cuál es el valor de n y así poder calcular cuánto mide cada ángulo interno, cuya fórmula es 180 por n menos 2 entre n. Un clásico ejercicio de desarrollo de examen. ¿Ok? Entonces empecemos utilizando este 20 como un resultado y ojalá se acuerden hacia lo que vamos, ¿verdad? Con la fórmula del total de diagonales cuando hay que despejarla. Cuando acomodamos aquí, ya tenemos que oler que vamos para una cuadrática. Este 2 termina multiplicando a ese 20. 2 por 20, 40. Y en el momento en que yo desarrollo esto, n por n, n al cuadrado, menos n por 3, 3n. Ahí es donde confirmo que estoy ante una cuadrática. Por lo tanto, la cuadrática todos tienen que estar del mismo lado. N al cuadrado menos 3n y ese 40 yo lo tengo que desaparecer. Le resto 40 y le resto 40. Por eso es que me va a quedar menos 40 igual a 0. O como dicen por ahí, el 40 que está positivo pasa a negativo. Como quiera. Cuando llegan aquí, hay que saber identificar los valores de A, B y C. A vale 1, B vale 3 negativo y C vale 40 negativo. Para efectos de lo que vamos a utilizar ahorita, nos vamos a la Casio, ingresan al modo de la ecuación cuadrática, que en el caso de la CladWiz, menú negativo 2, 2. Consulten a su profesor cómo entrar en la calculadora Casio gris. O si tienen otro método para resolver cuadráticas. En este caso, ingresamos estos tres valores aquí. Ingresan el 1, le dan igual. Ingresan el menos 3, le dan igual. E ingresan el 40 negativo, le dan igual. Igual otra vez. Y ya tenemos que la primera solución es 8. Le dan igual nuevamente. Y la segunda solución es 5 negativo. Esas son las soluciones de esta ecuación cuadrática, pero a nosotros nos interesa la solución positiva. Por lo tanto, ¿cuántos lados tiene? 8. Estamos hablando de un octágono regular. Este era el proceso para saber de qué polígono nos hablan cuando nos dan el total de diagonales. Ya que sé que n vale 8, entonces ahora sí contestemos a la pregunta principal, donde hay que utilizar la fórmula del ángulo interno. La medida del ángulo interno es 180 por 8 menos 2 entre 8. Resolvemos esto en calculadora. Menú 1, en este caso para salir. Entonces esta expresión la vamos a digitar por acá. Fracción 180, paréntesis. Yo sé que les estoy tapando, pero ojalá lo tengan por ahí anotado o ya casi lo ven. 8 menos 2 entre 8. Le damos igual y cada ángulo interno de un polígono regular de 8 lados corresponde a 135 grados. Esa es la respuesta al ejercicio y véanlo ahí, un típico ejercicio posible para la parte de que tradicionalmente le llamamos desarrollo de examen.